En el momento en que el Dr. Ethan Reed se dio cuenta de que iba a morir solo en una luna desconocida, su primer pensamiento fue notablemente mezquino. Su exnovia Sarah había tenido razón sobre sus elecciones de vida. El segundo pensamiento, cuando sus cápsulas de rescate, los sistemas de soporte vital fallaron, jadeando como un acordeón asmático, fue que realmente debería haber prestado más atención durante las simulaciones de aterrizaje de emergencia, en lugar de componer mentalmente su lista de compras. El accidente había sido espectacular, al menos del tipo de espectacularidad que habría merecido aplausos en unas vacaciones desastrosas, con chispas, arañas, y de lo que estaba bastante seguro era de sus propios gritos estridentes que armonizaban con las alarmas de aproximación de la cápsula. Ahora la cápsula yacía arrugada frente a una formación de árboles de cristal que rompían la luz de gigantes gaseosos distantes en 1000 tonos de púrpura y ámbar. Hermoso, de verdad. Isen siempre había apreciado la ironía y morir en medio de la belleza, mientras olía a sudor reciclado y componentes electrónicos quemados. Parecía apropiadamente irónico para un xenobiólogo que había pasado la mayor parte de su carrera estudiando muestras de algas. 3 días. Había estado aquí durante tanto tiempo, racionando oxígeno y tratando de revivir el sistema de comunicación con una combinación de habilidad técnica real y obscenidad cada vez más creativa. La luna en sí misma era un estudio lleno de contradicciones, crepúsculo eterno que nunca estuvo completamente comprometido con la oscuridad, una atmósfera que era casi respirable, pero no del todo, y un silencio tan profundo que Isen había comenzado a hablar consigo mismo solo para confirmar que todavía existía. Está bien, panel C7, murmuró, y sus dedos estaban entumecidos por el frío que se filtraba a través de su traje de presión dañado. Tú y yo sabemos que no estás realmente roto. Eres difícil porque olvidé hacer el diagnóstico de la etapa 3 antes de dejar el meridiano del amanecer. Lo siento por esto. ¿Podemos superar esto? El panel, como era de esperar, no reaccionó. Isen suspiró y cogió su antorcha de plasma, parpadeando en el circuito fusionado. Detrás de él, el avión de obsidiana se extendía hacia una estructura que había notado en su segundo día. Algo angular y antiguo se eleva del paisaje como un diente astillado. Había evitado examinarlo, en parte porque la celda de energía de su traje estaba casi agotada. En parte porque todos los manuales de supervivencia jamás escritos gritaban, nunca explores las espeluznantes ruinas alienígenas solo. Pero principalmente porque tenía miedo de lo que podría encontrar, o peor aún, de lo que podría encontrarlo a él. Un sonido rompió el silencio. Suavemente, deliberadamente, como paso sobre vidrio. Isen se congeló, la antorcha de plasma todavía estaba levantada y su corazón de repente intentó escapar a través de su caja torácica. Lentamente se dio la vuelta, como hace la gente en las películas de terror, justo antes de morir, catalogando mentalmente todo lo que sabía sobre Cenopa Hostil. La lista fue decepcionantemente corta e inútil. La figura estaba al borde del bosque de cristal, parcialmente oscurecida por la luz refractada. Humanoide. Esta fue su primera observación coherente. La segunda fue que ella lo miraba con una intensidad que le hacía hormiguear la piel. La tercera fue que no estaba preparado en absoluto para el primer contacto, especialmente cuando parecía que había estado marinado en su propio sudor violento durante 72 horas. Correcto, dijo en voz alta, porque aparentemente su boca había decidido funcionar independientemente de su cerebro. Así que hola, vengo en son de paz. Por supuesto, quiero decir, vine hecho pedazos, técnicamente hablando, dado el accidente, pero el estado de ánimo está establecido. La figura no se movió. La mano de Isen apretó la antorcha de plasma, aunque planeaba trabajar con una herramienta diseñada para soldar componentes electrónicos sensibles a una amenaza potencial. Él no tenía ni idea. Probablemente, simplemente se prendió fuego. Eso sería compatible con su felicidad. Soy humano, continuó, canalizando cada charla sobre el protocolo del primer contacto que había tenido. Desde la Tierra, el tercer planeta en el sistema Saúl. En su mayoría somos inofensivos, aunque esto es históricamente controvertido. Soy un científico, en realidad un xenobiólogo, lo cual es maravillosamente irónico en este momento, porque se supone que debo estudiar la vida extraterrestre y no asustarla con mi presencia. Hizo una pausa. No tienes miedo, ¿verdad?
Pareces estar muy tranquilo. ¿Esto es muy bueno o muy malo para mí? La figura se movió y luego dio un paso adelante con una gracia que parecía desafiar la gravedad más ligera de la luna. Cuando ella emergió de las sombras prismáticas, el aliento de Isen se le quedó atrapado en la garganta. Ella era humanoide, sí, pero los detalles le impactaron con el poder de la revelación. Sus orejas se movían hacia arriba y hacia atrás con elegantes cordones que le recordaban la mitología de la vieja tierra, delicada y de alguna manera regia a pesar de su ropa gastada. Su piel tenía un tenue resplandor, apenas perceptible en el crepúsculo. Y sus ojos, estos ojos captaron y sostuvieron la luz ambiental, la reflejaron con un resplandor interior que era igualmente hermoso y profundamente perturbador. También llevaba una máscara ceremonial adornada que cubría la mitad inferior de su rostro con intrincados trabajos en metal que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Está bien, dijo Isen, forzando su voz a mantener la calma. ¿Máscara? Eso está bien. Muy misterioso. Respeto eso. Algunas culturas tienen fuertes tradiciones con respecto a cubrirse la cara. No estoy aquí para juzgar. Apenas estoy aquí si queremos ser técnicos. Ella inclinó la cabeza y Isen tuvo la clara impresión de que lo estaba estudiando de la misma manera que él podía estudiar un microorganismo particularmente confuso. No fue una sensación agradable. ¿Me entiende? Lo intentó, sabiendo que sin la computadora principal de su traje, su implante traductor era inútil para aumentar su alcance. No estoy seguro de si hablan un lenguaje estándar o humano, o si usan la comunicación verbal en absoluto. Quizás eres telepático. ¿Eres telepático? Por favor, no leas mis pensamientos ahora porque en su mayoría son pánico y bromas inapropiadas. La mujer dio un paso más cerca. La educación científica de Isen correspondía a sus instintos de supervivencia. El científico en él notó la biomecánica de su movimiento, la forma cuidadosa en que se acercó, la obvia inteligencia en su postura. El cerebro de mono asustado gritó sobre los depredadores y la dinámica de las presas y cómo definitivamente él era la presa en este escenario. Mira, dijo, dejando caer las antorchas de plasma en lo que esperaba que fuera un gesto no amenazante. Estoy varado. Mi nave y mi cápsula de rescate. Está dañado. Traté de arreglar la matriz de comunicación, pero me estoy quedando sin oxígeno, energía y, francamente, competencia. Si eres amigable, realmente me vendría bien un poco de ayuda. Si no eres amigable, ¿podrías al menos hacerlo rápido? Preferiría no morir lentamente mientras hago una pequeña charla incómoda. La mujer se detuvo a unos 3 m de distancia. Lo suficientemente cerca como para que Isen pudiera ver los sutiles patrones entretejidos en su ropa, patrones geométricos que parecían brillar con su propia tenue energía. Lo suficientemente cerca como para ver que sus manos estaban juntas antes de temblar ligeramente. Ella estaba asustada. La realización le golpeó como un golpe físico. Esta mujer, este ser que tenía todas las ventajas en esta situación, que probablemente conocía a esta luna exactamente, mientras se movía en la ignorancia. Ella le tenía miedo. Oye, dijo Isen en voz baja, con voz sorprendida y gentil. Está bien. No voy a hacerte daño. Podría darte. No me lastimes si quisiera. Soy un xenobiólogo que se especializa en algas extremófilas. Mi habilidad más peligrosa es aburrir a la gente en las fiestas con explicaciones detalladas de los procesos de fotosíntesis. Isen se despertó con el olor a algo hirviendo, lo cual era imposible por unas 17 razones. La primera era que sus raciones de emergencia eran una pasta nutritiva insípida, y la segunda era que estaba bastante seguro de que se había quedado dormido solo en la cápsula. Abrió los ojos y miró una manta que definitivamente no era una aleación de aluminio en relieve. Este techo estaba hecho de piedra, oscuro y liso con vetas tenues de patrones estampados luminosos que podrían haber sido decorativos o funcionales. Posiblemente ambos. Oh, bien, dijo al techo. Fui secuestrada. Esto es nuevo. Se sentó lentamente, hizo un inventario y todavía llevaba puesto su traje de presión dañado sin casco. Todavía vivo, lo cual fue una agradable sorpresa. Se encuentra en una cámara aparentemente pequeña, tallada en la misma piedra oscura que el techo,
con paredes que se curvan orgánicamente en lugar de encontrarse en ángulo recto. Definitivamente en las ruinas que había visto desde el lugar del accidente. Y allí, cerca de lo que generosamente podría llamarse una puerta, la mujer con la máscara estaba sentada, cuidando de algo crepitando sobre una fuente de calor que no producía una llama visible. Entonces Isen se atrevió. Sospecho que no está hablando de un estándar o que habría mencionado que mover a un extraño inconsciente generalmente se considera cortés explicarlo de antemano. Hizo una pausa. ¿Me desmayé? Siento que me desmayé. El bajo contenido de oxígeno hará eso. Muy vergonzoso. No es mi momento más hermoso de representación humana. La mujer lo miró, esos ojos brillantes eran ilegibles, luego volvió su atención a lo que estaba cocinando. El olor era realmente agradable, lo que significaba que era comestible o que su cerebro pobre en oxígeno estaba tomando decisiones terribles sobre lo que constituía comida. Dado su historial reciente, ambos parecían igualmente probables. Isen buscó su casco a su alrededor y lo vio cerca de sus pies, junto con su mochila de emergencia e, inexplicablemente, su matriz de comunicación parcialmente desmontada. Alguien había estado ocupado mientras él estaba inconsciente. Alguien, aparentemente, también había arrastrado toda su instalación de supervivencia a estas ruinas, lo que indicaba una fuerza notable o una tecnología antigrafía que él no había notado. Bien, bueno, gracias, dijo, señalando vagamente a la habitación. Por no dejarme asfixiar. Eso fue lindo. Siento que tenemos un buen comienzo para las relaciones entre las especies, siempre que no planeen comerme más tarde. No me vas a comer, ¿verdad? Los estudió cuidadosamente. ¿Sabes lo que sugiere tu lenguaje corporal, ermitaño nervioso, más que calculador depredador? Así que voy a operar bajo el supuesto de que soy más un invitado que una cena. La mujer buscó algo a su lado y se lo tendió. Un cuenco tallado en la misma piedra oscura que todo lo demás y que contenía un guiso espeso que se cocía al vapor suavemente. El estómago de Isen, habiendo sobrevivido a la pasta de nutrientes y la negación, inmediatamente dio un golpe contra el cauteloso escepticismo de su cerebro. ¿Es eso comida?, preguntó y luego inmediatamente se sintió estúpido. Obviamente, la comida lo es. Tú me ofreces comida. Esto es increíblemente generoso y también un poco aterrador porque no tengo idea de qué es esto o si mi sistema digestivo puede manejarlo. Tomó el cuenco de todos modos, porque, aparentemente, su instinto de supervivencia se había rendido a su hambre. Si muero por esto, por favor sepa que no es culpa suya. Bueno, en parte es culpa tuya, pero decido comer un misterioso guiso alienígena, así que realmente compartimos la culpa. Olió el contenido. Algo herbal, en cualquier caso. Otra cosa que podría haber sido proteína. Nada que oliera tóxico de inmediato, aunque admitió que su sistema alimentario basado en la tierra difícilmente era una guía confiable para la comestibilidad xenobiológica. La mujer lo estaba observando con lo que podría haber sido anticipación, o tal vez el equivalente extraterrestre de ver un experimento de laboratorio. Isen tomó un pequeño sorbo. Los aromas explotaron en su lengua, terrosos, ligeramente dulces, con un matiz que le recordaba a los hongos, pero que no estaba del todo bien. Sus papilas gustativas a través de una celebración. Su estómago envió una oración de agradecimiento. Su cerebro murmuró algo sobre los protocolos xenobiológicos adecuados y fue ignorado de inmediato. Esto es increíble, dijo alrededor de otro sorbo. Quiero decir, puede que me esté matando lentamente, pero si el envenenamiento sabe tan bien, haré las paces con él. Él la miró seriamente. En serio, gracias. No sé cuándo fue la última vez que comí apropiadamente. Los sintetizadores Morrerian Dawn habían estado rotos durante 3 meses antes del accidente. Todo sabía a tristeza reciclada. Los hombros de la mujer se relajaron ligeramente, un cambio sutil que Isen solo notó porque había estado observando microexpresiones en temas de investigación durante años. Ella estaba complacida, tal vez incluso orgullosa. Había logrado comunicar algo positivo sobre la gran brecha del idioma y la cultura, lo que se sintió como un pequeño milagro. Soy Isen, dijo, señalándose a sí mismo. Ethan Reeves, hombre. Generalmente incompetente para sobrevivir,
pero sorprendentemente adecuada para comer sopa. Él la señaló inquisitivamente. ¿Y tú lo eres? Ella lo miró fijamente durante un largo momento, luego levantó una mano elegante y tocó su máscara. El gesto parecía defensivo, protector. Cuando habló, su voz era tan baja que casi la extraña, filtrada a través de la máscara en algo que podrían haber sido palabras en un idioma que su traductor no pudo analizar, o algo completamente diferente. Llamaré a esto progreso, decidió Eisen. Has hablado. Eso es bueno. Esto significa que la comunicación de voz está sobre la mesa. Terminó el guiso, disfrutó cada gota y luego dejó el tazón con cuidado. Mira, sé que esto es raro. Caeré en tu luna. Tendrás que lidiar con un extraterrestre inesperado que no deja de hablar y probablemente interfiere con la soledad que has estado cultivando aquí. Pero tengo que arreglar mi arreglo de comunicaciones y señalizar mi nave, asumiendo que todavía me están buscando. Te prometo que, tan pronto como sea salvo, me iré y podrás volver a tu existencia pacífica. Él dudó. A menos que no quieras estar solo, no supongo nada, pero me salvaste la vida y me diste de comer, lo que sugiere amabilidad o un plan a muy largo plazo que aún no he descubierto. La mujer se levantó con un movimiento fluido y se dirigió a donde estaba su matriz de comunicación hecha pedazos. Se arrodilló junto a él, con los dedos flotando sobre los componentes sin tocarlos realmente, como si pudiera sentir su función solo por la cercanía. Luego hizo algo que dejó boquiabierto a Eisen. Ella agarró un pequeño dispositivo en su cinturón, no más grande que su pulgar, y lo activó con un gesto. El dispositivo proyectó un esquema holográfico que coincidía casi a la perfección con su diseño de matrices de comunicación, excepto que esta versión incluía modificaciones que nunca antes había visto. Puntos de integración para tecnología que definitivamente no era humana. Administración de energía que eludió las limitaciones estándar de sus equipos. Ya sabes cómo funciona esto, Ethan Brad, quien, a pesar de todo, se está acercando. Entienden la tecnología, pero esta luna no es visible en ningún mapa. No hay contacto registrado con ninguna especie en este sector. Él la miró con nuevos ojos, su mente corrió a través de las posibilidades. ¿Quiénes son ustedes, muchachos? ¿Qué estás haciendo aquí solo? La mano de la mujer volvió a acercarse a su máscara, el mismo gesto protector, pero esta vez parecía estar luchando con algo dentro. Lentamente, casi a regañadientes, se agachó y tocó un lugar cerca de la oreja. La máscara silbó suavemente y se desprendió, aunque no la quitó por completo. En cambio, ella volvió a hablar, y esta vez su traductor captó fragmentos. No es una traducción completa, pero suficiente para que su implante neural comience a construir una base de datos lingüística. Exilio. La palabra llegó clara y significativamente. Monstruos, peligrosos, escondidos. Espera, dijo Eisen, su curiosidad científica luchó con su compasión. Estás en el exilio. Alguien te trajo aquí solo. Las implicaciones lo horrorizaron. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ella levantó los dedos. Demasiados dedos. El traductor de Eisen tuvo problemas con el sistema numérico, pero finalmente proporcionó una estimación que le apretó el pecho. Marca. Décadas. Había estado sola durante décadas. Esto no es un exilio, dijo en voz baja. Esto es crueldad. Él la miró, realmente la miró, miró más allá de los ojos brillantes y los oídos elegantes hacia la soledad que parecía irradiar de ella como el calor de una estrella moribunda. No eres un monstruo. No sé lo que pensaba tu gente, pero conocí monstruos. He estudiado organismos que disuelven a sus presas de adentro hacia afuera y las mantienen vivas durante días. He catalogado parásitos que reescriben la química cerebral de su huésped para que amen su propio consumo. Me hiciste sopa. Arreglaste mi suministro de oxígeno mientras estaba inconsciente. Eres literalmente el ser menos monstruoso que he encontrado en 3 años de exploración espacial. Khalida se presentó el cuarto día después de que Eisen se electrocutara accidentalmente mientras intentaba integrar su tecnología en su matriz de comunicación y pasó 20 minutos maldiciendo en 3 idiomas diferentes. Ella realmente se había reído, un sonido amortiguado por su máscara pero inconfundible en su genuina diversión,
Y luego le quitó cuidadosamente las herramientas de las manos antes de que pudiera hacerse más daño a sí mismo o al equipo. Ahora, casi 2 semanas después de su estadía no planificada, Isen había desarrollado algo que generosamente llamó rutina. Morning participó en el trabajo de la matriz, mientras Ka observaba con lo que había aprendido a reconocer como horror apenas oculto por su incompetencia técnica. Por la tarde, desapareció en secciones más profundas de las ruinas y regresó con varios artículos, células de energía que se suponía que dejarían de funcionar después de siglos. Memoria de datos cristalina que hizo llorar de alegría a su escáner. Una vez un panel de control completo, que ella llevaba tan fácilmente como él podía levantar un libro. Estoy empezando a pensar que eres más fuerte de lo que pareces, dijo Isen mientras dejaba caer lo que parecía un núcleo de generador que tenía que pesar al menos 80 kilogramos. O eso, o la gravedad de esta luna es incluso menor de lo que sugiere mi escáner, y me he esforzado demasiado para lograr efectos cómicos. Los ojos de Kira fruncieron el ceño ante lo que había aprendido que era su versión de una sonrisa. Su traductor había aprendido estándar de su constante charla y ahora podía entender la mayor parte de lo que decía, aunque rara vez respondía con más de unas pocas palabras. Ella lo señaló y luego dobló el brazo en un gesto exagerado. ¿Me llamas débil?, preguntó Isen con un insulto simulado. Te lo haré saber, una vez llevé 17 cajas de muestras de algas hasta 4 tramos de escaleras porque el ascensor estaba averiado. Es cierto que tuve que detenerme a llorar 2 veces, pero logré hacerlo. Hizo un ruido que podría haber sido una risa y levantó el dedo meñique. Grosero, dijo Isen, sonriendo a pesar de todo. Preciso, pero grosero. Volvió a la instalación de comunicaciones, que ahora parecía haber sido diseñada por un comité de humanos y otras especies que habían construido este lugar. Bien, entonces, si paso corriente a través de su matriz de cristal en lugar de los condensadores estándar, debería poder amplificar la señal hasta el punto de que llegue a la cuadrícula de búsqueda del crepúsculo meridiano. Supongamos que todavía está buscando, siempre que no me haya descartado como perdido y se haya ido a casa, siempre que mi capitán no haya alquilado inmediatamente mis habitaciones a alguien menos propenso a accidentes catastróficos. Kalida se acercó y señaló una conexión que había hecho entre 2 componentes. Ella sacudió la cabeza con firmeza. No, pero el flujo de poder debería. Él se detuvo cuando ella separó su trabajo y los volvió a conectar de una manera diferente. Tus dedos se mueven con precisión práctica. Oh, eso es mucho mejor. Esto es realmente brillante. Él la veía trabajar con fascinación. ¿Dónde aprendiste esto? Estas ruinas son tus pueblos. Ella vaciló, luego asintió lentamente. Su mano volvió a su máscara, ese gesto habitual que había visto docenas de veces. Cuando habló, sus palabras llegaron vacilantes a través del traductor y aún se adaptaron a la sintaxis estándar. Un viejo lugar de miedo. Antes ella peleaba por la palabra separación. ¿Tu gente construyó esto como qué? Un puesto avanzado, una estación de investigación. La curiosidad científica de Isen cobró vida. Estas ruinas deben tener miles de años. El estilo arquitectónico por sí solo sugiere una civilización que entendió la manipulación de la energía a un nivel en el que la gente todavía teoriza sobre la tecnología cristalina. La integración orgánica de estructura y función. Kalira, tu gente fue increíble. Ella se estremeció ante la palabra, apenas perceptiblemente, pero Isen entendió. Estaban en tiempo pasado, como si esta increíble civilización se hubiera convertido de alguna manera en otra cosa, algo que desterró a los suyos a Luna sin vida. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. ¿Por qué estás aquí solo? Las manos de Kira se detuvieron en el equipo. Durante mucho tiempo, Isen pensó que ella no respondería que él había ido demasiado lejos y demasiado rápido. Luego se levantó y se dirigió a la entrada de la cámara, mirando el paisaje crepuscular. Cuando habló, su voz era lo suficientemente baja como para que su traductor casi la extrañara. Tomó vida energética. Ella se volvió hacia él, e incluso con la máscara puesta, él pudo ver la vergüenza en su actitud. Toca. Y gesticuló débilmente, buscando palabras. Vacía, duele, muere si es demasiado. Isen ha manejado esto con cuidado.
Una especie de capacidad de absorción de energía. En cierto modo vampírico, aunque el mecanismo probablemente era mucho más sofisticado de lo que habría sugerido la mitología terrestre. Extraen bioenergía de los seres vivos a través del contacto físico. Ella sintió, todo su cuerpo estaba tenso, como esperando que él retrocediera para huir, para confirmar todo lo terrible que le habían contado sobre él. Esto es fascinante, dijo Isen en cambio, y el cerebro de su científico inmediatamente giró a través de preguntas. El mecanismo biológico por sí solo debe ser increíblemente complejo. ¿Cómo se controla la tasa de transferencia? ¿Es voluntario o autónomo? ¿Qué tipo de energía exactamente? Potencial eléctrico celular, enlaces químicos, algo a nivel cuántico. Se levantó y se dirigió hacia ella con el entusiasmo de alguien que acababa de descubrir un nuevo campo de investigación. ¿Alguna vez lo has estudiado tú mismo? ¿Entiendes el proceso? Kira lo miró fijamente como si hubiera comenzado a hablar en lenguas. ¿No tienes miedo? ¿Asustado? Cae. Eres una violación andante de la termodinámica. Son posiblemente el espécimen xenobiológico más interesante que he encontrado. Y una vez pasé 3 meses estudiando un microorganismo que podría sobrevivir en una estrella. Se atrapó a sí mismo. Lo siento, ensayo es una palabra terrible. Eres una persona, no un tema de investigación. Pero también son absolutamente increíbles desde un punto de vista científico. Monstruo, dijo, la palabra pesada por el viejo dolor. Dicen monstruos, peligrosos, equivocados. Eran idiotas, dijo Isen rotundamente. Escucha, no voy a pretender entender el contexto cultural que te llevó al exilio. Tal vez hubo accidentes. Tal vez la gente se lastimó antes de que aprendieras a controlar tus habilidades. Pero llamarte monstruo porque tienes una habilidad biológica con la que naciste es como llamar monstruo a un tiburón porque tiene dientes. Es lo que eres. No es maldad. No está mal. Es solo la evolución haciendo su extraña cosa creativa. Estoy matando, dijo K con voz quebrada. Joven antes del control, mato. La confesión flotaba en el aire entre ellos. Isen lo absorbió y entendió Danning. Una niña con habilidades mortales que ella no entendía, no podía controlar. El miedo que debió rodearla. El aislamiento que vino no por elección, sino por el terror de todos los demás. ¿Cuántos años tenías?, preguntó gentilmente. Ella levantó los dedos. Su traductor propuso corresponder a 7 u 8 años humanos. Eras un niño, dijo Isen. Los niños no tienen control sobre sus habilidades, sean cuales sean esas habilidades. Los niños humanos están constantemente rompiendo cosas. Por lo general, no podemos romper las cosas tan dramáticamente como podrían. Se acercó y se detuvo antes de lo que él pensaba que era su zona de confort. No eres un monstruo. Eres alguien a quien se le repartió una mano increíblemente difícil y luego se le acusó de no saber cómo jugarla a la perfección desde su nacimiento. Esto no es justicia. Esto es solo crueldad, disfrazada de seguridad. Las manos de Kalira temblaban. Se estiró lentamente y, por primera vez desde que él la conoció, tocó el gatillo de su máscara. Salió con un suave clic y ella lo bajó, revelando el rostro que había estado ocultando durante décadas. Isen realmente la miró y sintió que le quedaba el aliento. Era hermosa, no a pesar de sus ojos brillantes y sus delicadas orejas puntiagudas, sino por ellos, por la elegante estructura ósea y la suave vulnerabilidad en su expresión y la forma en que se quedó allí, asustada y valiente a partes iguales, esperando su veredicto. La más bella de la galaxia, dijo Isen en voz baja, tomándose cada palabra en serio. Definitivamente no da miedo. Tal vez un poco intimidante porque eres 4 veces más inteligente que yo, pero eso es más un problema para mí. Una lágrima corrió por la mejilla de Sira y atrapó la luz ambiental. Hizo un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Y Isen telegrafió cuidadosamente su movimiento, extendió su mano para ofrecerle una mano reconfortante, luego recordó sus habilidades y se detuvo. ¿Puedes controlarlo ahora?, él preguntó. ¿La transferencia de energía? Ella sintió y se secó los ojos con el dorso de la mano. Entonces es tu elección,
dijo simplemente. Confío en ti. El barco de rescate llegó el día 23. Su distintivo rastro de hierro, cortando a través de los gigantes gaseosos, resuena como un cuchillo a través de la seda. Isen observó cómo se acercaba a la ruina desde el punto de vista más alto. Khalida se paró a su lado con la máscara puesta de nuevo. Lo había estado usando constantemente desde que la nave apareció en sus sensores improvisados y se había retirado a viejos hábitos protectores como armaduras contra el juicio esperado. Te encontraron, dijo en voz baja. Y Isen no podía decir si eso era alivio o tristeza en su voz. Nos encontraron, corrigió. Khalida, no tienes que esconderte. Ya no. Ella fijó esos ojos brillantes en él, visibles por encima del borde de la máscara. No conoces a mi gente, no sabes lo que piensan de mí. Entonces serán entrenados de inmediato, dijo Isen con más confianza de la que sentía. Instintivamente, su mano se movió hacia el bloque de datos en el que había pasado la última semana documentando todo. Las habilidades de Sira, la tecnología de la ruina, los registros históricos que habían descubierto sugerían que sus dones no eran aberraciones, sino habilidades antiguas que una sociedad moderna ansiosa había olvidado. Había construido un caso de la forma en que construiría cualquier argumento científico con evidencia ilógica y suficiente teoría xenobiológica para llevar a la mayoría de la gente a la sumisión. El barco se posó con práctica precisión en el plano de obsidiana. Y el corazón de Isen se hundió cuando se dio cuenta de la configuración. No solo un barco de rescate, un transporte diplomático, lo que significaba que Morredian Dawn había informado de la trayectoria de su cápsula a través del espacio Boser. Y alguien había decidido que esto requería canales oficiales. Por supuesto que es complicado, murmuró. ¿Por qué debería ser fácil mi salvación? Se amplió la rampa de entrada y aparecieron 3 figuras. 2 personas con equipo estándar de expedición y un base con túnicas diplomáticas formales que parecían estar diseñadas para comunicar la máxima autoridad con la mínima calidez. Isen sintió que Khalida se ponía rígida a su lado. Esta es la embajadora, las loras, susurró. Él estaba allí cuando me despidieron. Perfecto, dijo Isen. Siempre quise tener un incidente diplomático acalorado antes del desayuno. Él apretó brevemente su mano, prestó atención a sus habilidades y estaba agradecido de que ella se hubiera enseñado a sí misma un control tan preciso. Quédate detrás de mí. Déjame hablar. Puedo hablar muy bien. Posiblemente sea mi única habilidad útil. Descendieron de las ruinas para encontrarse con el equipo de rescate. Las 2 personas, el teniente Park y el doctor Vázquez, parecían aliviados de verlo con vida. El embajador Teores analizó caer de la forma en que alguien podría ver un accidente químico peligroso desde una distancia profesional, ocultando una profunda incomodidad. Compartía la elegante estructura de las orejas y los ojos brillantes de K, aunque no pensaba en nada de su calidez. Doctor Reeves, dijo el teniente Park, muy contento de verlo con vida. Cuando su cápsula se oscureció, temimos lo peor. Tuve una excelente ayuda, dijo Isen deliberadamente, señalando a Sira. Khalida me salvó la vida, me brindó protección y me ayudó a reparar mi equipo. Sin ellos, estarían salvando un cuerpo. Entonces habló el embajador Laura, su estándar perfecto, pero frío. Este no debería estar aquí. Estas ruinas están prohibidas. El exilio absoluto. Lo curioso del exilio, dijo Isen. Su voz agradable, pero sus ojos duros. Por lo general, está reservado para delincuentes. ¿Cuál fue exactamente el crimen de K? Nacer con habilidades que tu gente no entendía. Tuvo un accidente cuando era niña antes de aprender a controlar. No entienden nuestras costumbres, dijo el embajador con rigidez. El riesgo que representa. Entiendo que ella ha tenido el control perfecto durante décadas, interrumpió Isen. Entiendo que estas ruinas contienen registros históricos que muestran que sus habilidades no siempre fueron temidas. Se celebraron una vez. Entiendo que su civilización construyó este lugar como un refugio para las personas con sus dones, para enseñarles, para honrarlos. ¿Qué pasó con este embajador cultural? ¿Cuándo cambió el dominio buscar sabiduría por miedo? La expresión facial de Lord permaneció neutral,
pero algo parpadeó en sus ojos. Acceden a los archivos. Kira accedió a los archivos, y se corrigió. Porque el exilio, aparentemente, no tiene un manual de instrucciones adjunto, y ella ha estado tratando de entender su propia existencia durante 30 años. Los archivos reconocieron su biofirma, despertaron sistemas completos que habían estado inactivos durante siglos. Ella sobrevivió no solo aquí. Embajadora, despertó algo que su gente olvida. ¿Qué existe? En respuesta a sus palabras, las ruinas comenzaron a brillar detrás de ellos. Al principio suave, luego aumentando hasta un resplandor que pintaba el crepúsculo en tonos dorados y plateados. La antigua tecnología cristalina que Caer había reactivado gradualmente durante semanas de arduo trabajo alcanzó una masa crítica, y Isen había sintonizado perfectamente su discurso con lo que habían descubierto hace 3 días. ¿Qué es eso? Los loras exigieron, la alarma finalmente rompió su compostura diplomática. La red Lumin, dijo Isen, no podía ocultar la satisfacción de su voz. Su gente lo construyó hace miles de años como un sistema de comunicación e intercambio de energía entre especies relacionadas. Unió a docenas de civilizaciones en cooperación pacífica. Las habilidades de Kalira no son una mutación. Embajador, usted es la clave. La interfaz biológica que hace que todo el sistema funcione. La luz de las ruinas se fusionó en corrientes que se dispararon hacia arriba y penetraron a través de la atmósfera hacia el espacio. El escáner del Dr. Vázquez sonó frenéticamente y el teniente Park ya estaba en su comunicador, informando al Morrerian Dawn. Las señales llegarían a todo el sector, tocando viejas estaciones repetidoras y despertando viejas tecnologías en una docena de mundos. No puedes hacer eso, dijo Laura. Pero su voz había perdido su certeza. El dominio no lo hará. El dominio tendrá que adaptarse, dijo Isen con decisión. Porque otras especies responderán a estas señales, y si preguntas por la red Lumin, necesitas a alguien que la entienda, alguien que pueda conectarse a ella. Miró a Kalira, que se había quitado la máscara y miraba asombrada el espectáculo de luces en su rostro. Alguien como Kira, a quien querías enterrar y olvidar. Los Lora miraron fijamente el fenómeno, luego a Kalira, y por primera vez Isen vio algo más que un frío cálculo diplomático en su expresión. Incertidumbre, quizás, o los primeros signos de vergüenza. Te recuerdo, le dijo el embajador en voz baja a Kira. Eras un niño. El consejo temía que podría ser de ellos. Me convertí exactamente en lo que temías, dijo Kalira con voz tranquila. Poderoso, diferente, pero también amigable, aprendido, controlado. Hice todo por mi cuenta, porque no me dejaste otra opción. Las otras especies, dijo el Dr. Vázquez, estudiando sus pantallas de escáner con entusiasmo científico que Isen reconoció de sus propias juntas de investigación. Ya están respondiendo. Detectamos señales de acuse de recibo de al menos 6 sistemas diferentes. Dr. Reeves, si esta red es lo que afirma, este es el descubrimiento arqueológico más significativo en la historia de la humanidad. Es más que arqueológico, dijo Isen. Es funcional y se necesita a Kira para operarlo, no como prisionera o exiliada, sino como lo que debería ser, una embajadora, un puente entre especies. El teniente Park se aclaró la garganta. Señor, el Morrerian Dawn está pidiendo instrucciones. Varios barcos desconocidos ingresan al sector y se dirigen hacia nuestra posición. Dígales que retrocedan y envíen saludos diplomáticos, dijo Isen, y luego echó un vistazo a los Lora. A menos que el dominio quiera explicar a la mitad del sector por qué acumularon tecnología antigua para el mantenimiento de la paz y exiliaron a las personas que son capaces de hacerlo. La expresión facial del embajador indicaba que estaba calculando el impacto político a la velocidad de la luz. Finalmente, se volvió hacia Kalira e hizo algo que Isen no esperaba. Se inclinó profunda y formalmente, un gesto de respeto del superior al igual honrado. No puedo deshacer 30 años de injusticia, dijo Laura. Pero tal vez podamos construir algo mejor a partir de este momento, si estás listo para ello. Kalira miró a Isen y él vio la pregunta en sus ojos. Él asintió, sonriendo. Ella merecía esta elección, este momento, este futuro. Estoy lista, dijo. Pero trabajo con un compañero.
Isen también viene. Yo hago eso. Isen parpadeó. Quiero decir, por supuesto que sí. Alguien necesita documentar esto adecuadamente. Además, me acostumbré a su cocina y volver a la pasta nutritiva sería trágico. La risa de Kira resonó por el avión, clara, alegre y libre. Isen le sonrió, esta mujer que se había confundido con un monstruo y descubrió que ella era la clave para conectar galaxias. Los sensores del barco de rescate se volvieron locos. La antigua red estaba cantando a través del espacio, y en algún lugar su capitán probablemente tuvo una migraña relacionada con el estrés debido al papeleo que esto causaría. Pero Isen se quedó allí al anochecer, con Kira a su lado y las estrellas comenzando a responder llamadas ancestrales, y pensó que tal vez el universo tenía sentido del humor a veces. Después de todo, se había estrellado en busca de señales anómalas y finalmente había encontrado la señal más significativa en la historia registrada. Posiblemente una novia también, aunque probablemente tendría que enviar algunos formularios de contacto iniciales extremadamente inusuales a través de